Este libro presenta la tentación entre la expectación del pueblo por un rey. Eso lo entendemos en 1 Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones. En el segundo comentario del propósito, quiero quedarme con la frase donde el pueblo le dice a profeta Samuel que sus hijos no andan en sus caminos. Aquí es donde encontramos un error que podríamos decirlo así, que Samuel cometió. Sus hijos no percibieron el buen ejemplo que él dio. Por alguna razón sucedió. La mayoría lo marcan como un defecto o un problema que tuvo él, no pudo ser un buen padre. Si lo basamos solo en las instrucciones, podríamos decir que sí, digamos, pero si nos damos cuenta, posiblemente tal vez los hijos no necesitaban tantas instrucciones. Tenían un gran ejemplo a seguir. Ellos decidieron no seguirlo. También tenemos que ver la decisión propia que los hijos tenían en este aspecto, porque ellos necesitaban ver el ejemplo y seguir el ejemplo. Pero viéndolo de esta manera, ellos determinan no seguir ese ejemplo. Entonces todo nace en ese error. El pueblo de Israel se da cuenta sobre lo que está pasando, que los hijos de Samuel no seguían el ejemplo del papá y se lo hacen ver y le dicen, tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, por lo tanto, constitúyenos un rey. Samuel, como buena persona e hijo de Dios, reconoce el problema, se une al clamor de ellos, se une a la petición, clama a Dios y lógicamente pues Dios, al ver lo que ellos estaban pidiendo, Dios contesta y les permite tener su primer rey, que era Saúl. Ahora bien, nosotros necesitamos comprender todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál fue la razón, porque eso es lo que nos está presentando este libro. Es una forma tentativa, como que dice el pueblo tenía una tentación de cambiar y pues lógicamente cambió y es ahí donde todo inicia. El libro narra con claridad sobre la desobediencia de Saúl a Dios y su violación a los requisitos demandados por su cargo. Estos hicieron que Dios lo rechazara como rey y lo reemplazara. Eso lo entendemos en 1 Samuel 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para iniciar con el tercer punto del propósito, que es lo que estamos estudiando y es donde vamos a centrar la verdadera enseñanza que queremos extraer de este libro, quiero iniciar con un testimonio. Bendigo a Dios porque me ha permitido trabajar con diversidad de pastores en diversos lugares dentro de Guatemala y realmente mi experiencia ha sido bastante grata. Bendigo a Dios porque Dios me ha permitido conocer a muchos siervos que realmente se esfuerzan en llevar la palabra de Dios, de saber lidiar con diversidad de miembros. También he conocido a algunos miembros que por X razones, ya sean asuntos personales o falta de conocimiento, no han podido ejercer bien su papel y lastimosamente pues han hecho cosas incorrectas. Pero de igual manera bendigo a Dios porque nunca he llegado con el objetivo de ver lo malo o lo bueno que trabaje ninguno de estos siervos, sino mi objetivo siempre ha sido ayudar y bendigo a Dios porque ese es el plan que Dios me ha dado. He apoyado a varios y doy gracias por ello. Pero para iniciar, como les decía, quiero comentar una experiencia que tuve. Gracias a Dios fue allá por Shela. Mi experiencia fue de esta manera. Trabajaba con un pastor, se iniciaba una iglesia por ahí. Y el punto era de que él se estaba por un tiempo con las ovejas, trabajaba, y casi siempre a los fines de semana que él necesitaba ir a algún lado, pues yo lo cubría y trabajaba, y con toda la intención y el interés de hacer las cosas bien e iniciar bien con esta iglesia, estábamos trabajando. Bueno, eso era lo que yo creía. Pero de repente, me acuerdo un fin de semana, llego por ahí, casualmente me iba a quedar una semana,
Y me acuerdo que algunos de los miembros pues me tuvieron la confianza, se acercan a mí y me dicen, mira hermano, está pasando esto, esto y esto, y me relatan todo lo que estaba pasando. Cuando ellos se acercaron a mí anteriormente, Dios me había dado un sueño donde Dios me revelaba el mal comportamiento del siervo, digámoslo así. En el sueño era así, digamos que el varón estaba vestido de una manera correcta y al iniciar su prédica se quitó la camisa, se quitó y empezó a hacerlo de una manera incorrecta. Y dice que nadie lo veía, solo yo. Y dice que yo no hallaba qué hacer con él. Cuando estos varones se acercan a mí, me comentan todo eso, me acuerdo que vino a mi mente el sueño. Y de cierta manera no hallaba qué hacer, no hallaba cómo arreglar la situación, pues había una conformidad entre el pastor y los miembros. Los miembros ya no estaban de acuerdo con el actuar de él se estaba propasando en ciertas autorizaciones o ciertas cosas que se hacían, y la verdad es que era así. Y yo sí ya lo había notado, pero decía, yo creo que él va a reaccionar, él se va a dar cuenta que está actuando mal. Lamentablemente él no lo hizo así, entonces me acuerdo que llamé a mi coordinador y le comenté lo que estaba pasando. Gracias a Dios me dio un consejo muy sabio y me dijo, mire, vaya con el pastor que es el encargado de este pastor. Digamos, esta era una anexión a una iglesia por ahí. Entonces llegué, le comenté al pastor, le dije, mire, yo no sé qué hacer, yo solo quiero hacer conocer la situación que está pasando, y bendigo a Dios porque el pastor se tomó el tiempo, llegó, él mismo fue a comprobar lo que estaba pasando, hizo la investigación que lógicamente todos deberían hacer personalmente, y llegó el momento que él tomó su decisión, y bendigo a Dios porque lamentablemente pues el objetivo era buscar un bien, no solo para Dios, sino para la membresía que se estaba trabajando. Lamentablemente él fue destituido del pastorado donde estaban haciendo. Realmente al principio yo me sentí mal, pero recordando esta enseñanza, que es la que vamos a estudiar y lo que vamos a sustraer en este momento, créanme, para mí realmente fue el poder hacer lo que Samuel hizo cuando tuvo que destituir a Saúl. Cuando Samuel se enteró de lo que Saúl había hecho, la frase que él utiliza y le dice a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandato de Jehová. Me quedo con esta parte porque es ahí donde arranca todo. Digámoslo así, Dios utiliza a Samuel traslada los reglamentos sobre lo que tenía que hacer Saúl, y el punto era que él tenía que escuchar y actuar como Dios le demandaba en ese momento. Lamentablemente, conforme vamos a ir viendo en la Biblia, vamos a darnos cuenta que Saúl no lo hizo. Entonces, a Samuel le toca que acercarse a Saúl y decirle, locamente has actuado. Ese punto es donde realmente yo creo que a todos más de alguna vez nos va a tocar qué hacer. Digamos, a veces es incómodo poder acercarnos a una persona, poder decirle que lo que está haciendo no es correcto, y de cierta manera pues nosotros queremos como que ayudarle a que se dé cuenta y que proceda, pero lamentablemente a veces hay personas que van a valorar el consejo, van a valorar la corrección, y muchas veces muchas personas, como quien dice la mayoría, van a ver nuestro mal actuar, van a creer que nosotros estamos entrometiéndonos o que nosotros tenemos ciertos intereses malos y que queremos hacer las cosas mal o los queremos destituir, lo van a percibir como que nosotros somos una amenaza para ellos, y al ver eso van a actuar mal. En vez de disfrutar y ver el consejo de una manera correcta, lo van a ver mal. Así que, pero nosotros tenemos que aprender que muchas veces o estamos del lado de Dios o estamos del mal actuar de los siervos. Por eso necesitamos tener estas partes bien claras para saber qué hacer. Bueno, como lo que necesitamos entender realmente no es el error de los demás o el mal actuar de los demás, sino vamos a iniciar como se debe iniciar, el error propio. Lo primero que necesitamos entender es que Dios nos quiere dar una identidad. Dios nos quiere crear para que nosotros seamos algo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A través de este verso podemos entender la iniciativa, el objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Dios, a través de la iglesia, la prédica, la enseñanza, la alabanza, la adoración, la oración o todos los ejercicios espirituales que se practican hoy en día, nosotros estamos siendo formados. Necesitamos entender que estamos siendo formados para que nosotros sepamos que un día, a través de todo esto, Dios quiere hacer de nosotros reyes y sacerdotes. Reyes para saber poder guiar una empresa, para poder guiar a la familia, para poder saber emprender, para saber, como quien dice, pelear una guerra con el hambre, con la escasez, con la poca economía. Esto es una manera de verlo. Ahora, sacerdotes, ¿para qué? Para poder un día enseñar, predicar, poder guiar a un pueblo y saber ser la conexión entre Dios y el pueblo. Eso es lo que Dios realmente quiere que nosotros entendamos. Ahora, para llegar allá, nosotros necesitamos saber que todo lo que hoy en día se quiere, se tiene que ir a una iglesia, y que es nuestra escuela, nuestra prepa, nuestra universidad, y que un día nosotros vamos a poder ejercer lo que hemos aprendido. Ahora, ya aprendido eso, nosotros necesitamos poder ejercerlo. Ahora bien, Dios quiere hacer todo eso. Pero también tenemos que entender que nosotros, al entenderlo, necesitamos despertar el querer y hacer que Dios pone en nosotros. El primer reto que un ministro o un sacerdote o un rey tiene para poder trascender es aprender a lidiar con su otra parte. En este caso sería su esposa. Digamos, la Biblia dice los dos ya no serán dos, ahora serán uno. Pero intentamos, una parte soy yo, mi esposa es otra parte. Entonces, lo primero que tengo que saber lidiar, aparte de mí, es con mi esposa, en este caso. En 1 Corintios capítulo 7, verso 2, Pablo, instruyendo a la iglesia de Corintios, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No voy a hablar de la fornicación en este caso, sino que tomo el verso porque nos está hablando de estar pendiente, por ejemplo, en el caso del varón a la esposa y la esposa al varón. Está diciendo: hombre, aprende a guiar a tu esposa en esta parte, y la esposa déjese guiar por el varón. Lógicamente tampoco estoy hablando que todo lo que diga el esposo está bien y todo lo que diga la esposa está mal. No, primero tenemos que aprender a ser razonables en esta parte. ¿Puede la esposa opinar? ¿Puede la esposa dar a conocer su descontento en un matrimonio? Claro que sí, tiene que saberlo hacer, digamos, sin peleas, sin maltratos. Simplemente tiene que sentarse y decir: mira, yo veo esto así, ya sea bueno o malo. Y si ella está en un error, el esposo no tiene que venir a decir: tú no puedes, tú no entiendes, tú no sabes. Lo primero que tiene que aprender a decir: mira, estoy haciendo esto porque esto es lo que pasa. Aclarar, saber si estoy actuando mal para ella, pero para mí está bien. Aclarar por qué estoy actuando mal. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que debe haber una conversación mutua. Eso, si nosotros lo aprendemos a hacer con la esposa, lógicamente lo podremos hacer en una empresa. Digámoslo así, el hecho de que sea yo dueño y sea jefe, puedo cometer errores. Posiblemente yo no los vea. El personal que trabaje conmigo me lo va a hacer ver y va a decir: mira, estás cometiendo errores. Si yo soy una persona que he aprendido a lidiar con mi esposa, voy a aprender a lidiar con los empleados, voy a aceptar la observación que me... Pero si yo no he aprendido a lidiar con la esposa, no voy a aprender a lidiar con los empleados en este caso. Y lo más correcto, como normalmente hace un hombre: desecha a la esposa, desecha al empleado. Entonces, eso se nos vuelve, como los buenos hábitos se nos vuelven hábitos normales. De igual manera los malos hábitos, y nosotros vamos a creer que es lo correcto. Entonces, saber lidiar con la esposa nos ayuda a saber lidiar en la empresa. O, por ejemplo, en una iglesia, la misma Biblia dice que el buen ministro primero debe tener una buena familia, y un buen matrimonio. ¿Por qué lo hace ver de esta manera? Porque si sabe lidiar con su esposa y con sus hijos, sabrá lidiar con la membresía. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, refiriéndose a la esposa,
dando honor a la mujer como a vaso frágil. Normalmente a la mayoría de nosotros los hombres nos cuesta lidiar con una mujer porque la mujer está llena de sentimientos. Si nosotros alzamos la voz, la mujer piensa que nosotros estamos maltratándola, y si disminuimos la voz, la mujer nos degrada, entonces ella empieza a gritar. Normalmente pasa ese conflicto entre nosotros, como quien dice: el que alza la voz es el que manda. Error. Cuando la Biblia dice: pero vosotros maridos vivid con ella sabiamente, tenemos que entender que no debemos degradar, no se debe utilizar ninguno de los medios que tengamos para poder degradar o poder maltratar o insinuar un maltrato a la mujer. Necesitamos saber que vivir sabiamente es tener un equilibrio donde nosotros hagamos observaciones y aclaraciones y enseñanza y correcciones de la mejor manera, para que nosotros entendamos que la mujer es un vaso frágil y que nosotros lo que queremos hacer es ayudarla a entender lo que no entiende, corregir lo que ella está viendo mal y saber que ella cuenta con nuestro apoyo, no con nuestro maltrato. El segundo reto que le toca que lidiar a un ministro, a un apóstol, a un sacerdote, para que pueda ejercer su buen trabajo dentro de la iglesia, es en el trabajo. Normalmente tenemos que entender, si nosotros a veces somos pastores y tal vez en algún momento ejercemos un empleo como albañiles o recogemos basura, ejecutivos de una empresa, eso no significa que el hombre que lo esté haciendo su trabajo lo degrade. Tenemos que entender que todo trabajo es honrado, es honesto, si nosotros lo hacemos como es debido. La Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás. Si nosotros utilizamos el sudor de nuestra frente para ganarnos de cualquier manera lo que hoy en día recibimos como nuestro salario, nosotros estamos haciendo lo correcto. Así nos toque que sacar basura de una casa. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos da instrucciones y que nosotros somos los primeros, en este caso estoy hablando a varones, somos los ejemplos. Nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos para que un día sean también ejemplos ellos. Pero tenemos que aprender, el hombre es el que inicia o toma la iniciativa en este caso. En primera de Pedro capítulo 2, verso 18, Pedro dando instrucciones, dice: criados, en este caso seríamos a nosotros los trabajadores, y dice: estad sujetos con respeto a vuestros amos, en este caso sería nuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Normalmente a nosotros, cada vez que vamos a una empresa, todos nosotros vamos con muchos sueños, con muchos anhelos, con muchos objetivos. Creemos que ahora sí le damos gracias a Dios porque alcanzamos el poder obtener un empleo y pensamos en los ingresos, pero jamás nos imaginamos con qué tipo de gente vamos a lidiar. Y normalmente cuando encontramos personas que son amables, personas que son, gracias a Dios, hay buenos jefes. Yo he tenido muy buenos jefes y realmente bendigo a Dios por los que he tenido. Y gracias a Dios he sabido lidiar con ellos. También he tenido malos jefes y realmente cuando uno se pone a ver es duro ustedes. Pero algo que a mí me ha enseñado y que gracias a Dios la palabra me ha dado esa claridad para saberlos enfrentar. Bendigo a Dios porque de los buenos jefes he aprendido muchas cosas y créanme, hasta de los malos jefes he aprendido, y bendigo a Dios porque realmente todo es una enseñanza cuando uno tiene los principios de Dios y los quiere ver de la mejor manera que uno los debe ver o como Dios lo ve. En este caso, realmente nosotros tenemos que saber lidiar con esto. Ahora, estaba hablando de ser reyes y sacerdotes. Yo sé que en algún momento, si nosotros sabemos lidiar de igual manera, esto nos ayuda. Por eso le decía el segundo reto. Digamos, si yo me sé comportar bien como hijo de Dios, sé comportarme bien como esposo dentro de mi casa, como padre para mis hijos, sé comportarme bien en este caso como jefe, si lo soy. Bueno, si algunos tienen la bendición de serlo, qué bien. Y si soy empleado de igual manera, sé sujetarme. El punto es que Dios ha puesto un gobierno y nosotros necesitamos entender cómo estar, entendamos estos, ejerciendo el gobierno o bajo un gobierno. El punto es saberlo hacer para que entendamos lo que Dios demanda de nosotros.
Muy bien, ahora veremos el tercer punto, que es el verdadero objetivo por el cual estamos viendo estas enseñanzas, y es donde nosotros deberíamos de ejercer bien nuestro papel. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice Pedro a la iglesia: apacentad la grey. Este principio debe ser aplicado a un copastor, a un pastor, a un profeta, a un apóstol, a un evangelista, a un maestro, a todo ministro de alabanza, adoración. Un solo trabajo tenemos, y dice: apacentad la grey de Dios, no tuya ni de nadie más. Dice que está entre vosotros, cuidad de ella, y no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancias, oigan bien, deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Por qué les digo que esto debe ser aplicado para todos? Hoy en día basan la enseñanza, la predicación, cual sea que estén dando, a algunos le llaman la charla, como sea. Tenemos que entender, la basan en que se va a agarrar Rusia con Estados Unidos y se va a destruir la tierra, aprovechando ahorita que está el rumor de guerra. La Biblia lo habla como un rumor, así nos da la instrucción. Nosotros solo necesitamos orar, Dios sabrá lo que va a hacer. Y nosotros tenemos que entender, pero yo no tengo que alborotar la iglesia, aprovechar eso que está pasando para asustar y vengan a Cristo y hagan. No, créame, el único que convence el corazón de cualquier oyente y vendrá a Cristo va a ser el Espíritu Santo. No va a ser si yo empiezo a gritar, no va a ser si yo empiezo a enseñar cosas o empiezo a hablar malas noticias. Entendamos, el Evangelio son las buenas nuevas, la solución que la persona necesita entender en estos tiempos. Y me refiero a todos los ministros o a todos aquellos que quieran ejercer un cargo en la iglesia. No basen su sermón, ni su prédica, ni su charla, como ustedes quieran llamarlo, o su enseñanza, en malas noticias. Están haciendo las cosas mal. Dice apacentar, tranquilizarlo. Todos tenemos que estar tranquilos, esperando a Dios. Veámoslo de esta manera: si Cristo viene hoy, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿No sería nuestra alegría? ¿No sería nuestro gozo? Entonces, ¿por qué me debo preocupar si Cristo viene hoy, viene mañana, viene un año, viene en 10? Créame, si estamos haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Si Cristo viene hoy, mañana, pasado, en 50, 1000 años, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que estarlo esperando quietamente y reposadamente. Y dice, cuidarla. Cuando nosotros les enseñamos principios espirituales, cuando nosotros los tenemos ocupados en las cosas del reino, vamos a cuidarlos. Esto es semejante a como que, digamos, en la calle hay pleitos, hay líos, se está matando uno al otro, y usted con su familia: pues sí, mis hijos, debemos llamar a Dios, miren, vamos a orar, Eso, así debería ser un padre de familia en su casa y en la iglesia. Así debería ser pastor. Pero a veces, miren, allá se están agarrando, y agárrense ustedes también. Y créanme, están creando un caos, no solo afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Cuidado. Y dice, podríamos decir, sueldos correctos. Cuando dice no ganancias deshonestas, está diciendo, digámoslo así, si hoy en día ha disminuido el diezmo, la ofrenda en la iglesia, miren, créanme, Dios va a utilizar a personas o métodos o formas para que la iglesia reciba lo que necesita. Nosotros no tenemos que inventar, como hoy en día se oye: ven y pacta con Dios, haz un pacto con Dios con tanto de ofrenda. No, iglesia, nosotros estamos cayendo en muchas cosas y haciendo los siervos cosas deshonestas. Y miren, esto de la pandemia y las situaciones que vino, Dios puso a raya a todos para que la iglesia también entendiera que no debe hacer las cosas de una manera deshonesta. Por eso dice, con ánimo pronto, haciendo las cosas como debe ser. Y se los comento de la experiencia que he tenido. Gracias a Dios he estado en iglesias donde las mismas iglesias, sin que yo les mencione ninguno, han dicho: mira, hermano, le vamos a dar una ofrenda. También gracias a Dios han existido iglesias que dicen: mira, hermano, aquí ni nosotros recibimos ofrenda, así que perdone que no le podamos dar, no tenga pena. Miren, bendigo a Dios, y se los hablo por mi propia experiencia. De alguna u otra manera Dios siempre me provee. Eso es algo que yo he experimentado y por eso lo comento en este momento. Bueno, retomando lo que veníamos aprendiendo de 1 Samuel sobre los errores de Saúl, que debería ser una de las bases
que nosotros necesitamos tomar para que nosotros veamos que esos errores no los debemos de cometer, no caer en esos errores para poder proseguir. Vamos a ver un punto donde Saúl fracasa como sacerdote, aunque no lo era, pero dice así, en 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 10 dice: y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Lo primero que necesitamos entender ahí es que Samuel le da un plazo a Saúl y él tenía que esperar. Algo que tenía que tener claro él es que el día tiene 24 horas y a la medianoche ese día vencía, no vencía antes. Y él necesitaba tener claro que él necesitaba hacer las cosas de esa manera, esperar hasta que el día vencía. Él no lo hizo así. Al ver que el pueblo estaba desertando, acuérdense que él estaba reuniendo un ejército para ir a la guerra, y al ver que el pueblo estaba desertando y verse como quien dice con menos miembros, él ve que es un problema. Lógicamente para Dios no lo era, ni para el profeta Samuel. Pero para Saúl, su inexperiencia, su situación, él creyó que Dios lo estaba mandando a un lugar con menos efectivos, sin saber que era más principal llevar a Dios como aliado y no a los hombres que él estaba pensando o numéricamente estaba viendo. Ahora bien, él al hacerlo, aquí fracasa. ¿Por qué? Porque se hace pasar por el profeta Samuel. Lógicamente, ese holocausto no fue recibido por Dios. Eso no tenía que hacerlo, él no debería actuar de esa manera. ¿Por qué hablo de esto? Me acuerdo en esta iglesia donde les hablo, me acuerdo que una vez el pastor tuvo que ir a hacer algo y me acuerdo que estamos todos preparados para la iglesia, todos me decían: inicie hermano Josué, porque de plano el pastor está atrasado. Y me acuerdo que vi el medio de cómo comunicarme con él y le llamé, le dije: mire, aquí ya todos estamos reunidos esperando que usted venga para que hagamos el culto. Me acuerdo que él me dijo: yo estoy llegando a la puerta, entre 5 minutos estoy por ahí. Gracias a Dios me pude controlar, yo pude haber hecho el culto, la motivación era bastante, la membresía, pero bendigo a Dios porque fue una manera que Dios me aprobó. He aprendido a estar bajo autoridad y lógicamente si él me hubiera dicho inicie, yo hubiera iniciado. Ese es el punto. Necesitamos sabernos ubicar y saber pedir permiso. Si obtenemos el permiso de alguien que lógicamente no lo puede dar, nosotros procedemos. Si no tenemos el permiso, entonces nos debemos de abstener a lo que a veces nuestros impulsos humanos o emocionales nos quieren llevar a hacer. Ahora veremos el verdadero fracaso del rey Saúl. Siendo rey, fracasa como rey. Aquí él tenía que saberse desenvolver. Acuérdense que se quiso pasar como sacerdote y no lo era, pues ahí lógicamente se ve un fracaso, podríamos decir, como normal. Pero siendo rey, donde sí debería de haber desempeñado su papel y no lo hace, es donde vamos a aprender ahorita y es donde vamos a centrar nuestro verdadero objetivo. Esto lo leemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 17 al 23, y dice así: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no habéis oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.